unos versículos de la palabra del Señor ubicados en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 39. Hechos, el capítulo 2, a partir del versículo 39, vamos a leer junto la palabra del Señor. La Biblia dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el verso 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. No sé para usted, mi hermano, hermana, amigo, joven, qué libro de la Biblia le llama más la atención. Yo sé que alguno dirá, pues toda la Biblia, me gusta toda la Biblia, pero hay algunos libros en especial y algunas historias de la palabra del Señor que llaman más la atención por su contenido, por su peso doctrinal, por sus historias, por los milagros que narra. Uno de los libros para mí que me llama mucho la atención es Hechos de los Apóstoles. Sus historias, sus maravillas y todo lo que el Señor, el Espíritu Santo hizo a través de sus apóstoles realmente llama mucho la atención. Y llama más la atención saber que esta iglesia, a la cual el Señor utilizó en su momento, la cual trastornó el mundo de su época, la cual hizo muchos milagros, señales y maravillas, es la iglesia que hoy predica este evangelio. Es la iglesia que hoy predica al único Dios verdadero, la iglesia que predica el arrepentimiento, la iglesia que predica el bautismo en agua, en el nombre de Jesús para perdón de pecados, la iglesia que predica el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Es esta misma iglesia. Pero leyendo la historia a fondo y analizando todo este contenido de este libro, pareciera notarse que hay cosas que ellos hacían que de pronto la iglesia contemporánea, la iglesia actual a nivel mundial, quizás no realiza. Si miramos entonces, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como lo narra Hechos el capítulo 2, la Biblia dice que sobre ellos descendió el Espíritu Santo, poder de lo alto, como Jesús les había dicho. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder de lo alto transformó a un hombre como Pedro, quien días antes había negado al Señor, quien días antes no era el mejor cristiano, quien días antes tenía ciertas actitudes que debía de mejorar. Este poder de Dios lo transformó en un predicador que con un sermón muy corto, 3,000 personas o como 3,000 personas se convirtieran a Dios y más adelante otro grupo numeroso también se convirtiera al Señor. Este poder que descendió en Pentecostés sobre ellos hizo que un hombre incrédulo, dudoso,
desconfiado como lo fue Tomás, quien no creía que su Señor había resucitado. Este poder ocasionó que días después este mismo Tomás fuese usado grandemente por el Señor en la predicación de la palabra. Este poder de Dios hizo que un hombre joven, quizás adolescente, dicen algunos estudiosos, como lo era Juan el apóstol, este poder de Dios hizo que un día él subiera junto con Pedro hacia el templo a orar en la tarde, y al encontrarse a un hombre cojo en la puerta del templo, junto a Pedro lo levantaran y lo hicieran caminar y lo llevaran al templo totalmente sano. Ese poder que descendió es el poder del Espíritu Santo que la iglesia hoy también recibe. Pero luego de que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, hay algunas actitudes, hay algunas cosas que ellos como cristianos realizan, que ellos hacen, y eso lo vemos allí en la palabra del Señor a partir del capítulo 2, capítulo 3 en adelante, por todo este libro. Vemos a unos cristianos muy esforzados en la predicación de la palabra del Señor. Y es que Jesús les había dicho que había unas señales que iban a seguir a los que creerían, pero a los que creerían a la predicación que los apóstoles iban a dar. Es decir, si la iglesia no predica, si la iglesia no lleva el mensaje, no van a haber señales, no van a haber maravillas. Y vemos muchas señales y muchas maravillas porque estos hermanos, estos apóstoles, estos discípulos del Señor se dispusieron a predicar la palabra de Dios. Pero también vemos que hay una comunión, dice allí la palabra, unos con otros. Parece que luego de que el Espíritu desciende sobre ellos, también desciende o se llenan mejor de una comunión, de una armonía, de un amor unos con otros. De tal manera que la Biblia dice que vendían sus propiedades y las repartían a todos según la necesidad. No había entonces, dice la escritura, necesitado entre ellos porque ellos las suplían vendiendo las propiedades y repartiendo a todos según la necesidad, al punto que más adelante se nos dice que incluso las viudas eran atendidas en una distribución diaria. Entonces encontramos que luego de que el Espíritu desciende, la iglesia se activa en la predicación, pero también se activa en la comunión unos con otros. También dice entonces que ellos se reunían cada día en el templo. El Espíritu de Dios los llena de un poder, los dota de un poder, que hace que ellos tengan el deseo y el en el templo. Hoy no podemos reunirnos en el templo, pero tenemos que decir que lamentablemente muchas veces hemos menospreciado el congregarnos en el templo. Ahora mientras oraba le decía al Señor, Señor, perdónanos por tantas veces que no quisimos ir al culto, no porque estuviésemos ocupados, no porque estuviéramos cansados, simplemente porque dijimos, no, pasado mañana voy, ya fui ayer, ¿para qué ir tanto? Y hoy extrañamos poder reunirnos en el templo, poder encontrarnos todos juntos y poder compartir de esa comunión. Le decía, Señor, perdónanos porque muchas veces menospreciamos la palabra. Estábamos en el culto, pero estábamos pensando en otras cosas. Estábamos más saliendo al baño, saliendo a hablar con los hermanos allá en el parqueadero, que lo que estábamos dentro de la palabra, que lo que estábamos dentro del culto. Esta iglesia primitiva nos enseña que cuando el poder de Dios descendió sobre ellos, hubo predicación, hubo comunión unos con otros, pero también hubo oración. Y se reunían, dice la palabra, la escritura, todos los días en el templo. Oraban sin cesar, dice la escritura, perseveraban cada día en las oraciones también. Es decir, no solamente se conformaron con haber sido investidos de poder y haber predicado un sermón y que muchos se convirtieran. Ellos cada día oraban a Dios y cada día Dios les respaldaba, cada día Dios les seguía con más señales y prodigios. Al punto que cuando ellos son encarcelados y son azotados por un milagro que realizaron, la escritura dice que la iglesia hacía oración sin cesar por ellos, por Pedro especialmente, para que fuera
liderado. Y en otra ocasión la iglesia se reúne y hacen una oración con de nuevo a Dios, pidiéndole que ellos pudieran seguir predicando con de nuevo la palabra de Dios, mientras el Señor hacía señales, milagros y prodigios. También vemos una iglesia que no tenía temor, una iglesia que no tenía miedo, aunque hubiese persecución, aunque hubiese cualquier tipo de contrariedad contra ellos. Al contrario, se levantaban frente a gobernantes, se levantaban frente a sacerdotes, se levantaban frente a principales y ellos decían, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa era la actitud de la iglesia primitiva, entre muchas otras más que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera que a manera de reflexión cada uno nos preguntáramos si nosotros que creemos lo mismo que ellos creen, que también nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos convertido y hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida a través del cambio y la conversión, que hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús y que creemos que nuestros pecados fueron perdonados. A nosotros que hemos tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo también como ellos lo recibieron, quiero que reflexionemos si tenemos las mismas actitudes que los primeros cristianos tuvieron, como lo fue predicar la palabra en todo momento. Hubiesen 3 reunidos, hubiese 1 reunido, hubieran 12 reunidos, hubieran 3000 como en Pentecostés reunidos. No importando el número, predicaban la palabra. ¿Tenemos nosotros el mismo anhelo de predicar la palabra? ¿Tenemos nosotros el mismo fuego que arde en nosotros por los perdidos? ¿Amamos las almas como ellos las amaron? ¿Nos duele acaso en ese tiempo saber que a diario miles de personas están pasando la eternidad sin Cristo? Debería de dolernos y deberíamos tener esta misma actitud de amar las almas. El amar las almas nos va a llevar a orar más por las almas. Y el amar las almas nos va a llevar a predicarles más a las almas. Tenemos la misma actitud de comunión unos con otros, nos amamos como ellos se amaron, al punto de dar todo lo que tenían, de vender sus propiedades. Hoy quizás no hacemos eso, hoy quizás no tenemos esa actitud de vender, al contrario, luchamos por poder tener nuestra casa, nuestro carro, nuestro vehículo y poder satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia, pero esa no era la actitud de ellos. La actitud de ellos era vender lo que tenían, dar lo que tenían. Y no le estoy invitando a usted a que lo haga, le estoy invitando a que ame profundamente al punto de despojarse por amor a otro. Le estoy invitando a que ame, a que tenga comunión con sus hermanos, a que vea y sufra así como su hermano sufre, que llore así como su hermano llora, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Una actitud, tenemos la actitud de ellos, de tener ese anhelo de congregarnos, no porque ya no podamos hacerlo. Hoy extrañamos el templo porque no podemos ir, pero qué bueno que cuando podamos congregarnos todos los días, a cada momento, podamos amar el congregarnos, podamos anhelar el estar unidos y reunidos y estar unánimes adorando al Señor. Tenemos la actitud de oración que ellos tenían. En un momento determinado, cuando el número creció, en Hechos capítulo 6 nos dice que los discípulos eligieron a 7 varones que fuesen llenos del Espíritu Santo para colocarles en un oficio en específico. Y la razón era, según dice Pedro, porque ellos no podían dejar la palabra y la oración. Esa era la actitud de la iglesia primitiva. Cuando yo leo Hechos de los Apóstoles y miro todo lo que sucedía y los milagros que acontecían y las conversiones en masa y el derramamiento del Espíritu Santo, a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no podemos verlo nosotros en nuestro tiempo en esas proporciones? Y a veces la respuesta viene instantáneamente. La respuesta viene es porque no tenemos esas actitudes que ellos tenían. No amamos la palabra como ellos la amaban. No amamos la oración y el hablar con Dios como ellos lo amaban. Ellos pasaban noches enteras en oración y no una vigilia por allá cada año. Ellos pasaban noches continuas en oración. La historia dice que pasaban 2 días a la semana en ayuno delante de la presencia de Dios. Así que amaban la palabra, amaban a Dios y tenían muchas actitudes.
que hacían que Dios les respaldara, que Dios les usara, que Dios hiciera milagros y maravillas por las manos de ellos. Una escritura más adelante nos dice que por la mano de Pablo el Señor hizo muchos milagros y muchas maravillas, de tal manera que tomaban los paños, los pañuelos, y los llevaban, y aún hasta los demonios salían de los cuerpos. Había una investidura de parte de Dios en ellos, pero también había una actitud correcta en ellos como cristianos que hacía que esa investidura no se fuera, que esa unción no se acabara, que vivieran contagiados con la gloriosa presencia de Dios. Y continuamente Dios les usaba, al punto que un solo hombre, como lo fue el apóstol Pablo, en pocos años pudo llenar a Asia Menor con el Evangelio, al punto que cuando fueron a predicar a cierta región, los varones de esa ciudad dijeron: esos que trastornan el mundo también han venido aquí. Qué bueno que de nosotros también se dijera esto. Qué bueno que nuestra actitud de cristianos, que nuestra actitud de seguidores de Cristo fuera la correcta. ¿Y cuál es la correcta? La que nos menciona Hechos de los Apóstoles. Le invito a que lo lea, le invito a que lo escudriñe, lo invito a que lo medite, a que lo lea varias veces, a que lo escarbe y saque todo lo que quiera sacar de allí y aplique todo lo que quiera aplicar de allí. Le garantizo que si nos ponemos en la tónica correcta, que si nos ponemos en la actitud correcta como seguidores de Cristo y como cristianos, como verdaderos cristianos, vamos a ver muchas más maravillas de las que hemos visto. Vamos a ver señales, milagros y muchas conversiones, porque yo creo, mis hermanos, estamos en el tiempo de ver muchas maravillas, de ver muchas conversiones, porque son muchas las almas que no conocen al Señor y son muchas las almas que deben de conocer al Señor. Y a veces se nos hace muy difícil convencer a alguien. En términos humanos se nos hace complicado convencer a alguien de que se entregue al Señor, de que venga al culto, de que llegue a la iglesia del Señor. Pero la Biblia me dice que cuando los cristianos aplicaban estas actitudes, aplicaban estas cosas, dice allí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, no era por la fuerza de ellos, no era porque ellos los convencieran, era porque el Señor hacía esa obra que para ellos era imposible. Ellos hacían lo posible, como era orar, como era ayunar, como era vigilar, como era congregarse, como era estar en comunión, como era ayudar a los demás. Ellos hacían eso. Lo difícil era la conversión, pero eso lo hacía el Señor. El Señor los añadía a la iglesia. Si hoy no están siendo añadidos a la iglesia como debería ser, entonces hay algo en esa línea que no está siendo bien ejecutado. Hay algo en la comunión que no está bien, hay algo en la oración que no está bien, algo en la palabra, en nuestra actitud con la palabra que no está bien. Hay que examinarnos para que cuando eso suceda podamos ver la mano de Dios en la conversión de las almas, podamos ver la mano de Dios en la sanidad de los enfermos, podamos ver la mano de Dios en ver a nuestras familias conocer al Señor, podamos ver la mano de Dios en ver a muchas personas siendo llenas del Espíritu Santo y siendo bautizadas en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Le invito para que reflexione en esta palabra, le invito para que lea Hechos de los Apóstoles, le invito para que hagamos en este momento una oración a Dios y le pidamos al Señor su ayuda, le pidamos al Señor su dirección. Tenemos que vivir, mis hermanos, contagiados con la presencia de Dios. Tenemos que vivir contagiados con esa actitud del cielo. Tenemos que vivir contagiados y llenos de su presencia. Y cuando nos metemos en su presencia constantemente, el Señor va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestras actitudes. Con su palabra nos va corrigiendo, nos va puliendo, va quitando las cosas que no están bien. Las ocupaciones, el tiempo, el trabajo, el estudio no nos estaban dejando a muchos avanzar, a muchos consagrar y a muchos crecer en lo espiritual, pero estamos en el momento en el que tenemos esa oportunidad de crecer, de estudiar. Una semana en la que usted está en su casa, en la que usted se la pasa estudiando la palabra de Dios, usted va a crecer y va a tener una actitud correcta para con Dios. Una semana donde usted aumente su oración, una semana donde usted ayune, usted va a aumentar la actitud correcta para con Dios. Usted va a ver la mano de Dios en su vida
en su familia, en su congregación, en su ciudad, en su nación, en su barrio. Una semana en la que usted tenga comunión, en la que usted hable más con otros hermanos, en la que usted le pregunte a un hermano su necesidad y usted la supla y tenga comunión unos con otros. Será una semana en la que usted tendrá la actitud correcta para ver las maravillas de parte de Dios. Eterno Señor y Salvador, cuánto necesitamos de ti,